Dentro de muy poco tiempo, las fuentes de energía no renovables se habrán agotado. Aún no es tarde para revertir esta situación. No obstante, la escasez de estos recursos han empujado al hombre a la guerra, hambre, contaminación y depredación de nuestro planeta. Gobiernos y grandes capitales a lo largo de la historia han intentado ocultar descubrimientos que resultarían incómodos a intereses particulares. Sin embargo, aún podemos cuestionar lo establecido y soñar. Descubrimientos científicos inspirados en la imaginación nos han hecho replantear la forma de observar la realidad y han cambiado drásticamente el curso de la historia. Hoy conoceremos al inventor arequipeño Luis Núñez, quien dice haber encontrado una solución al problema energético, utilizando una energía renovable y no contaminante para con el medio ambiente. Su invento es un motor eléctrico de rotación contraria que, adaptado a un automóvil, lograría un aprovechamiento de la energía mecánica generada en las ruedas y lo reutilizaría, logrando un ciclo de autoalimentación. Mi nombre es Luis Núñez Torres, tengo 41 años, nací en Arequipa y soy inventor. Estudié en el Colegio San Francisco, Lord Byron, Andrés Bello, después en la Universidad Católica de Santa María, producción en medios. Mi padre es ferroviario y crecí viendo lo que es los trenes, sobre todo las locomotoras. Me imaginaba que las locomotoras, que eran eléctricas, generaban su propia electricidad. Esa idea la fui madurando y se me ocurrió que también un automóvil podría autogenerar su electricidad poniendo un generador en medio de las llantas. Se ha hecho, como digo, la prueba y se ha logrado demostrar que se puede autogenerar energía, algo que para la ciencia es imposible, aunque no imposible, porque la segunda ley de la termodinámica sostiene que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo que se está haciendo, lo que estoy haciendo con este grupo de amigos, Simon Tejada, Carlo Vaca, Herbert Luque, es enfocar la termodinámica pero desde otra perspectiva. O sea, no estamos creando energía de la nada, sino estamos reciclando esa energía. Y al reciclar la energía, obviamente, obtenemos más energía. Nada ha sido sencillo para el inventor. En 1999 tramitó el permiso para la patente de su descubrimiento ante Indecopi y fue rechazado. En el 99 hago una segunda solicitud de patente de un motor y generador de rotación contraria que se puede ubicar en la rueda de un vehículo y puede hacer que un automóvil autogenere su propia electricidad. La solicitud de patente primero se publica en el Diario Oficial del Peruano, como lo indica o estipula Indecopi, y después vienen objeciones y en el año 2002 me la deniegan aduciendo de que, por ejemplo, un motor no puede ser generador, cosa que es absurda, o también que esta idea viola lo que es la ley de la termodinámica. Pero se ha hecho una prueba y se ha demostrado que es posible la autogeneración. Universidades públicas y privadas tampoco se interesaron siquiera en revisar su investigación. Filtros burocráticos del gobierno también intentaron desalentarlo. Se ha presentado el proyecto al gobierno regional, a todas las universidades públicas y privadas de Arequipa, o sea, la Católica, la San Pablo, la San Agustín, TecSub, Senati. También se presentó el proyecto a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Y bueno, en cierta manera se entiende, porque ellos se basan en un principio, ¿no?, que es la ley de la termodinámica, y han rechazado el proyecto desde su perspectiva. Sí, mi amigo Simon fue a Lima, al despacho presidencial. Y como él cuenta, ¿no?, le dijeron que se dedique mejor a otras cosas. Fue al despacho presidencial y le fue prácticamente imposible, ¿no?, siquiera conversar con alguien de dicho despacho. También fue a ministerios y bueno, lo que siempre pasa, ¿no?, te mandan de una oficina a otra hasta que te aburren y te cansas de ir. En un motor existe lo que se llama piña y estator. Estator es la parte, se puede decir, inmóvil, que está fija, y el rotor o piña, que es la parte que obviamente rota o se mueve dentro del estator. Cuando el rotor gira dentro del estator, una vuelta se llama una revolución. ¿Qué ocurre? Cuando gira el rotor, rompe lo que se llama el campo magnético, ¿no?, los imanes, y eso produce electricidad. Entonces, cuando
el rotor da una vuelta dentro del estator, se llama revolución, ¿no? Por ejemplo, hay 2000 revoluciones por minuto, 3000 revoluciones por minuto, etc. Este tipo de generador o motor mueve rotor y estator a la vez y en sentido contrario. ¿Qué significa esto? Que una vuelta del rotor sería casi el equivalente a 2 revoluciones, ¿no? Esa es la innovación que se le aplica al motor o generador o dínamo, ¿no? Para hacerlo más conciso. Para que se entienda la idea, autos eléctricos existen. Se han hecho autos en Bolivia, se han hecho en Chile, en México, en Colombia, hasta en el Perú. Pero todos tienen el mismo problema. Cargan la batería en un enchufe, esa batería acumula una cantidad de electricidad y alcanza para recorrer cierta distancia. Entonces, ¿en qué se diferencia este tipo de auto eléctrico a los demás? Que este puede autogenerar su electricidad. Para eso se ha colocado se ha colocado, por ejemplo, un alternador en la llanta. Cuando la llanta gira, produce electricidad y carga la batería. Entonces, en vez de estar enchufando a un tomacorriente, el alternador produce electricidad y carga la batería sin necesidad de estar enchufado. O sea, es más eficiente. Actualmente ya existen automóviles eléctricos, los cuales marcas, por ejemplo, conocidas como Mitsubishi, Citroën, Renault, tienen una autonomía entre 130 y 160 kilómetros con la batería completamente cargada. ¿Cuál es el problema de estos automóviles? Recorren esta distancia y tienen que volver a enchufarse, lo cual va entre 6 a 8 horas. Es por ese motivo que el automóvil eléctrico no es comercial, ¿no? O sea, no está disponible cuando uno lo necesita, por su baja cantidad de electricidad que puede acumular la batería. En cambio, si usamos este sistema de autogeneración en las llantas, podríamos quintuplicar esa autonomía. Por ejemplo, si yo cargo en un enchufe la batería, me alcanza para una autonomía de 100 kilómetros, o sea, puedo recorrer 100 kilómetros con la batería completamente cargada. Al recorrer esos 80 kilómetros, he generado electricidad para recorrer otros 80 kilómetros. Después de recorrer esos 80 kilómetros, he generado electricidad para volver a recorrer 64 kilómetros, después 51 y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que esos 100 kilómetros los puedo convertir en casi 500 kilómetros. Pues, la innovación que se introduce en el auto eléctrico, este sistema de autogeneración, de poner generadores en las llantas. Por ejemplo, el Mitsubishi, Citroën, automóviles eléctricos ya existentes, requieren de 12.31 kilowatts para recorrer 100 kilómetros. Si pondríamos generadores eólicos en las llantas de los automóviles y mantendrían una velocidad constante de 50 kilómetros por hora, se podría generar entre 14 y 22.8 kilowatts, ¿no? Eso es un cálculo. Seamos pesimistas y digamos que no generamos los 14, ¿no? Y generamos 10. Se mantendría aún así esa quintuplicar la distancia que puede recorrer el vehículo. Lo que se está haciendo acá es convertir energía mecánica en eléctrica, eléctrica en mecánica, ¿no? Generalmente el automóvil eléctrico, el existente, convierte nomás energía mecánica en eléctrica. Perdón, energía eléctrica en mecánica. Solo existe lo que se llama el freno regenerativo, es decir, cuando el automóvil frena, el motor se convierte en generador y carga la batería. O también a veces en bajadas aprovechan también para recargar la batería. Pero este es un sistema completamente diferente porque los generadores están en las llantas. Eso no se ha visto, no existe, no he buscado por todo lado, no hay. Y el automóvil, ya sea en subida o en bajada, va a generar electricidad. También tengamos en cuenta que lo que hace que produzca electricidad es el vehículo en sí en movimiento, porque un automóvil a 10 km por hora o a 100 km por hora es una masa que se puede traducir lo que es potencia. ¿Y qué es potencia? Es la capacidad que tiene un cuerpo de transmitir energía al otro. Esa velocidad del vehículo, ¿no? Digamos, estamos hablando entre 600, 800 kilos que pesa un vehículo. Es esa masa la que hace que la energía, o sea, las ruedas produzcan lo que se puede llamar amperios o potencia. Y esa potencia carga la batería y hace que funcione el motor. Hoy, sin embargo, Luis ya no se encuentra solo y está a punto de demostrar que otra fuente de energía es posible. El experimento se llevó a cabo ante los ojos de medios de comunicación nacionales y locales, sumados a curiosos y amigos que también aguardaban los resultados de haber ajustado al chasis de un Tico
un alternador en contacto con una rueda y este a su vez a una batería de 12 voltios. Cuando se publica la teoría en internet, ¿no? Ingenieros físicos que conocen de su profesión, sostienen que esto es imposible porque viola la ley de la termodinámica, ¿no? Dicen, por ejemplo, que nunca podré obtener más energía de la que invierto en un vehículo. Me decían que, por ejemplo, se iba a frenar el alternador, de que iba a haber pérdidas por calor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se hizo una prueba, pusimos el alternador en la llanta, no hubo frenado, no hubo pérdidas de energía y la batería cargó normal, sin ningún problema. Hemos llegado a generar hasta de un 60 a 90% de la batería en lapsos de 10 a 15 minutos. Y esto que hemos estado en subidas y bajadas. Ahora, un alternador ha cargado una batería, ¿no?, entre un 60 y 90%. 4 alternadores hubieran cargado tal vez 2 baterías de 24 voltios, o sea, las baterías más grandes que existen. Pero no se trata de cargar una batería de 0 a 12 voltios, ¿no?, o cargarla de 0 a 100. De lo que se trata es de mantener la carga, ¿no? Es una carga que obviamente va a ir desapareciendo, va a ir bajando poco a poco. Pero se hizo esa prueba y como se dice, la ciencia se hace sobre hechos. Y el hecho es de que logramos autogenerar electricidad. El uso de este sistema de autogeneración también se puede aplicar a autos a combustión. Es decir, ¿no?, se podría, al poner, por ejemplo, un solo alternador en la llanta trasera y una batería en la maletera, esta batería siempre va a estar cargada y serviría, por ejemplo, para lo que es calefacción, ventilación, equipos de sonido, no sé, me ocurre tal vez una compresora para cuando se baja la llanta del automóvil o cuando no arranca la batería del motor. Esta batería sería una batería adicional para arrancar nuevamente el automóvil. Otra aplicación que se le puede dar es, y bueno, ya se hace con lo que es automóviles que funcionan a hidrógeno, que llegan con la batería completamente cargada a la casa y se desconectan del sistema público de electricidad y con la batería abastecen durante unas horas la energía que requiere la casa. Una parte de la intención, ¿no?, de la idea es transformar el parque automotor de Arequipa en eléctrico, sobre todo vamos con los ticos. Solo en el Perú mueren 27 personas al día por gases emitidos por los vehículos, ¿no? Por ejemplo, ya se quiere sacar al tico de circulación, pero también el tico es un auto que sería ideal para la transformación de combustión a eléctrico, porque es ligero, es espacioso, 4 puertas. Si ustedes se fijan, los autos eléctricos en España, bueno, en Europa, Norteamérica, son de 2 asientos, son pequeños. El tico sería un automóvil ideal, porque aparte no solamente sería para uso particular, sino para uso público, cosa que no pueden hacer los autos eléctricos actuales en Europa, Estados Unidos, porque obviamente son muy pequeños. ¿Es ahí primero voltios? Voltios, sí. ¿En cuánto dejaste? En 8. 8 voltios. 8 voltios. ¿Dónde tiene 8? Va a 10, 5, ¿no es 12? No. ¿De dónde va? Ah, ya. 6. No, 8 tiene. Se trata de la ciencia, ¿no? La ciencia se hace sobre hechos, no se hace sobre suposiciones. Y cuando hemos hecho esta prueba, se ha demostrado que se ha autogenerado electricidad. O sea, la ciencia se hace sobre hechos y el hecho es de que hemos autogenerado electricidad. Una empresa argentina que, al ver tantas objeciones diciendo que va a ser imposible el funcionamiento de este vehículo, que si construye un prototipo, bueno, me ofrece un contrato de fabricación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Construir un prototipo, bueno, para ofrecerlo ya de una manera industrial y otro también para construir acá en Arequipa, o sea, transformar vehículos de combustión a eléctricos. Este ha sido tan solo el primer paso. Lo que necesita probar ahora es que la energía conseguida por el giro de la rueda, sumada a la energía del automóvil en bajadas, será capaz de cargar constantemente al motor del auto eléctrico y conseguir de este modo la quimérica energía perpetua.
Solo aquellos que son capaces de cuestionar lo imposible, que deambulan en esa delgada línea que divide la realidad de la imaginación, son los que podrán llevarnos a los confines infinitos de la ciencia, de los descubrimientos y de los conocimientos.